Elementos de una tabla. Vamos a explicar ahora los elementos que hacen parte de una tabla. Una tabla, por lo tanto, va a ubicar texto, números dentro de las celdas que están dispuestas en la hoja, que así se le llama, entonces el área donde vamos a empezar a trabajar. Esa hoja tiene denominación muy similar al libro, aparece como hoja y un consecutivo numérico empezando con 1. Para mirar la estructura de la tabla vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacer un listín telefónico donde yo tengo un número, una columna que identifica un número de registros, tenemos el nombre de una persona y tenemos el teléfono. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con 3 registros y colocaremos algunos nombres. Aquí tenemos una tabla. Vamos a mejorar el aspecto de la tabla seleccionando todo desde la celda B2 y manteniendo el botón izquierdo del mouse presionado. Vamos a centrar y vamos a colocar todos los bordes con el comando respectivo que se encuentra en el grupo fuentes desde la ficha o pestaña inicio. Aquí vamos a tener entonces una tabla cualquiera. Esta tabla tiene orientación vertical, es decir, los registros se van a colocar de arriba hacia abajo. Si se dan cuenta, esta tabla característica tiene algunos elementos comunes. Lo primero que vamos a ver es la fila de encabezado. Esta fila de encabezado equivale a los nombres de campos o atributos de la tabla. Si yo voy a guardar los datos, por ejemplo, de los clientes, estos serían los campos que hacen parte de esa entidad cliente. Luego siguen las filas con banda. En este caso corresponde a los registros. Debajo de los campos estaremos colocando entonces cada uno de los registros, como se pueden ver a continuación. La intersección entre el encabezado de columna y la fila de encabezado equivalen a los datos. Aquí tenemos 6 datos correspondientes a los 3 registros o 3 clientes registrados en la tabla. Además podemos tener algunos otros elementos adicionales. Vamos a convertir esta tabla sencilla en una tabla editable en Microsoft Excel y que veremos lógicamente con detalle más adelante. Vamos a hacer clic en la pestaña Insertar y vamos a, ubicándonos en cualquier celda de la tabla, a pulsar en el comando tabla, que tiene un shortcut como control más Q, es decir, una combinación de teclas en el teclado para activarlo sin necesidad de hacer clic sobre tabla. Nos ubicamos entonces en cualquier celda, pulsamos tabla y él automáticamente hace un reconocimiento de todas las celdas continuas que están llenas. Si verificamos bien, este rango que tiene celda inicio B2 y celda fin D5 aparece aquí como B2 D5 acompañado con unos signos pesos. Posteriormente miraremos lo de los signos pesos para el manejo de referencia. Nos pregunta también si la tabla tiene encabezados. El encabezado hace parte de los campos. Si vemos que la tabla tiene campos como número, nombre, teléfono, debe estar la opción marcada. Damos a aceptar y ya tenemos aquí una tabla lista que tiene muchas ventajas dentro de Microsoft Excel como rangos dinámicos, la posibilidad de aplicar estilos de tabla rápidamente.
También podemos observar que apareció una pestaña contextual que antes no estaba, que se llama diseño de tabla, que solamente aparece siempre y cuando nos ubiquemos dentro de la tabla creada. Si yo pulso aquí afuera, desaparece. Si vuelvo a pulsar aquí adentro, ya tenemos nuevamente la pestaña contextual. Aquí tenemos una opción de poder ampliar el rango de la tabla, es decir, si queremos incrementar o quedan datos por fuera, vamos a poderlos incluir dentro de la tabla. De tal forma que este rango dinámico lo podamos ajustar también de forma manual. Miremos entonces la estructura de la tabla. Lo primero que vamos a ver aquí aparece como fila de encabezado. Entonces tenemos los campos que hacen parte de la tabla. La fila con bandas que equivalen a los registros, nuestros 3 registros. Tenemos la primera columna, que podríamos llevarlo como una columna de encabezado, donde va a estar la numeración consecutiva. Tenemos la posibilidad de marcar la última columna o tener columnas con bandas, sobre todo cuando trabajamos con estructuras de tablas horizontales y no verticales, como lo que vemos acá, y poder calcular inclusive fila de totales para tener totales de acuerdo a los datos contenidos en columnas. Además, aparecen unos botones en cada uno de los campos que nos van a indicar la posibilidad de aplicar un filtro. El filtro se activa por defecto cuando se hizo clic en insertar tabla. Para eliminar este filtro, vamos a diseño de tabla y quitamos en el grupo opción de estilos de tabla el botón filtro. De esta forma tenemos nuestra tabla. Las posibilidades de edición son mucho mejores, como les decía. En estilos de tabla podemos hacer un cambio rápido que nos tocaría hacerlo manual de otra forma. Una de las ventajas de trabajar con insertar tabla es la posibilidad de incrementar el rango de la tabla como rango dinámico a medida que vamos agregando registros. Por ejemplo, si yo tengo mi tabla con los 3 registros y aparece un nuevo cliente, vamos a agregarlo fácilmente. Y ahí tenemos entonces la extensión del estilo de la tabla automáticamente. Esto no se podría hacer lógicamente de forma manual. Existe una posibilidad utilizando funciones para trabajar con rangos dinámicos que veremos más adelante, pero esta es la forma más sencilla y práctica de trabajar con tablas.